Muy buenos días, amados hermanos y amigos, en esta mañana, agradeciendo al Señor por este tiempo que nos permite tener y poder compartir un devocional más. Y como ustedes saben, estamos compartiendo decisiones que marcan nuestra vida. En esta mañana queremos hablar acerca de las decisiones que afectan a otros. Y para ello quiero invitarles por favor a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás, del profeta Jonás, el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es interesante, queridos, cuando miramos las decisiones en la Biblia de los grandes hombres de Dios, entre buenas o malas, pero siempre cada una de ellas tiene un efecto, una consecuencia, y es importante que nosotros podamos mirar lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos transmite, porque son verdades como testimonio para que nosotros podamos seguir, ya sea de manera positiva cuando esas consecuencias nos ayudan realmente, o negativas cuando esas consecuencias realmente traen desdicha y traen realmente preocupación y calamidad. Se dice que un día, cuando Dios quiso destruir a su pueblo Israel por su pecado, fue el libertador Moisés quien decidió ponerse en medio y logró el perdón de Dios. ¿Se acuerdan? Uno puede mirar eso en Números capítulo 13, capítulo 14, uno puede mirar esa realidad. Pero también uno puede ver la desobediencia de un hombre que causó destrucción al pueblo de Dios cuando el pueblo estaba yendo a la guerra contra un pueblo chiquito llamado Jai. Eso lo podemos ver en el capítulo 7 de Josué. Y uno puede mirar esta realidad, querido. Y muchas verdades podemos evaluar en la palabra de Dios que nos ayudan a entender qué es lo que Dios está diciéndonos, qué es lo que Dios está enseñándonos. ¿Por qué? Porque es interesante entender esta realidad. Bueno, hemos leído el capítulo 1 y lo que nos muestra estos 3 versos es simplemente el hecho de Dios hablando a Jonás, pero él tomando la decisión de irse por otro lugar, por otro camino, es decir, estableciendo su propia realidad. De las decisiones que afectan a otros, en primer lugar, se establecen por el ego del hombre, y esta realidad, como todos sabemos, estorba el propósito de Dios para su vida. Cada ser humano decide realmente qué hacer con el consejo de Dios. Una vez más leemos: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es interesante, querido. ¿Por qué? Porque toda decisión muchas veces está guiada por el ego de cada persona, es decir, por el yo, lo que lo motiva a hacer. Y eso es interesante porque a veces nuestros propios prejuicios o nuestros intereses son motivados realmente por realidades muy personales en nosotros, que lo que hacen es apartarnos de la voluntad del Señor. Dios establece su consejo, pero somos nosotros si realmente queremos obedecer a esos consejos, estar bajo esos consejos, obviamente sometidos, o establecer nuestra propia realidad. Por eso, si es que tu yo, si es que mi ego, si es que mi realidad, la tuya como persona realmente se están anteponiendo de Dios, eso no bendice. Por el contrario, cuando el ego es sometido a Dios, Dios realmente se engrandece y Dios es reconocido. Eso tenemos que entender. ¿Sabe? Dios espera que el corazón del hombre esté dispuesto a hacer su voluntad. Encontramos realmente respuesta en los profetas, encontramos respuesta en los hombres de Dios. En el caso de Isaías, ¿se acuerda cuando Dios decía: ¿a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. También se acuerdan de Samuel cuando
Jehová habló y Samuel dijo, habla Jehová porque tu siervo oye. María, la que fue madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. El apóstol Pablo, una vez que fue tumbado por el poder de Dios del caballo, él dijo simplemente, ¿qué quieres que yo haga cuando escuchó la voz del Señor? Y muchas personas más, cada una realmente al verse confrontada con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, reconocieron su situación. Y es muy importante entender esta realidad, queridos. Solamente la gracia de Dios es tan grande y que haga esa realidad que nuestro ego, que muchas veces se proyecta y que causa tristeza, causa dolor, se venga abajo. En segundo lugar, las decisiones que afectan a otros realmente están a nuestro alrededor y otros se ven afectados. Es decir, los que están a nuestro alrededor se ven afectados por las decisiones que tomamos. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire también lo que dice el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Es interesante, queridos. ¿Quién creen ustedes que provocó esta pérdida? ¿Quién creen ustedes que perjudicó a esta gente que estaba en esa nave, en ese barco con él? Simplemente Jonás. ¿Y por qué? Porque él estaba tomando la decisión de ir en contra de los planes de Dios. Es decir, Dios le había dicho que él fuera a la ciudad de Nínive, pero él decidió irse a Jope. Es interesante, querido. ¿Por qué? Porque cuando Dios realmente te dice a ti y a mí algo, Dios siempre va a estar allí para que tú y yo obedezcamos. Y nosotros somos los realmente perjudicados, pero también los que están a nuestro alrededor por las decisiones que hemos tomado. Por eso es importante evaluar siempre cada decisión que tomamos. No es solamente nosotros, sino también la gente que está a nuestro alrededor. Esta gente que no conocía a Jonás, esta gente se vio perjudicada sus bienes, se vio perjudicada sus enseres. Esta era una nave de transporte. Llevaba seguramente mercadería que no era de esa tripulación, que era de otros. Sin embargo, esa tripulación se vio afectada y tuvo que echar por la borda, echar toda esa mercadería, tal vez costosísima, tal vez valiosísima, pero lo echaron porque su vida estaba en peligro. Y eso es interesante, querido. Aparte de eso, Jonás perdió su tiempo y también perdió dinero. Queramos o no queramos, nuestra vida y la vida de las personas que están con nosotros en las decisiones que tomamos siempre se van a ver afectadas. En tercer lugar, las decisiones que afectan a otros son también aquellas decisiones que van realmente en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque son aquellas que no van realmente a donde Dios te ha dicho que tú vayas. Es interesante. Todos, queridos, tenemos un plan, o todos realmente nacemos bajo un plan divino, y eso la palabra de Dios nos enseña. Quiero invitarle a que usted vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Miren lo que dice el texto. Versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo Jonás. ¿Qué está diciendo, queridos? Que Dios había establecido que Jonás fuera a Nínive a proclamar arrepentimiento a esa gente. Ese fue el orden de Dios. Ese fue el mensaje de Dios para este pueblo. Pero este hombre, como ya hemos visto, este hombre por su propio orgullo, por su propio deseo, no quiso que
Nínive se salvara. No quiso que Nínive escuchara la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a él simplemente no le pareció. Y en muchos casos, queridos, nosotros como cristianos dejamos de compartir el mensaje de Dios a otros porque a veces algo ha acontecido o algo nos han hecho que no permite que realmente podamos compartirle las buenas nuevas, porque estamos con una herida, porque estamos con una situación en el pasado que esas personas nos hicieron y no queremos compartirla. Sin embargo, querido, no te olvides que la voluntad de Dios siempre está para traer perdón. Y eso tenemos que entenderlo, queridos, y eso tenemos que compartirlo. El libro de Jonás, este mismo libro que estamos leyendo, el capítulo 4, nos dice algo muy interesante en el versículo 11. Nos dice: «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales». En otras palabras, lo que le estaba diciendo Dios a Jonás es: tú quisiste que yo no salvara a ese pueblo, pero mi orden fue que tú llevaras el mensaje para que esa gente se arrepintiera. Y lo que vemos realmente es que esa gente se arrepintió. Por eso, querido, nuestra fe tiene que ser consecuente con lo que proclamamos. No simplemente partamos de una perspectiva de mi yo. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos siempre van a ser decisiones que van a afectar a otra persona. Y eso nunca usted tiene que olvidarlo, porque siempre es esa realidad. Sobre todo los que estamos casados, sobre todo los que tenemos familia. Cuidado con las decisiones que estamos tomando. Dios les bendiga entonces en este día. Muchas bendiciones. Adelante.